¿Qué tal amigos? Saludos desde La Habana. Soy Osmar Esteves Conde y los invito a que me acompañen en esta emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Presentamos los principales temas que marcan nuestra agenda informativa este sábado 22 de marzo de 2025. Cuba celebra los 70 años de fundación del Partido Popular Revolucionario de Laos. En La Habana se desarrolló un acto especial en conmemoración a la fecha con la participación del presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Reclama Cuba liberación del estudiante palestino Mahmoud Khalil, arrestado en Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó el apoyo de la mayor de las Antillas. Pinareñas, Leyanis Pérez y Liadagmis Povea logran oro y plata respectivamente en el Mundial Bajo Techo de Nanjing. Desde nuestra sección deportiva le contamos. Espere los detalles de estos y otros temas en los próximos 27 minutos de informaciones. Acompáñenos. Ampliamos las informaciones. El 22 de marzo de 1955 nació el Partido Popular Revolucionario de Laos. A propósito de sus 70 años de fundación, se desarrolló en La Habana la ceremonia conmemorativa por el aniversario de creación de este partido del pueblo laosiano. Asistió al acto el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, así como otros dirigentes del partido y el gobierno cubanos. Surgidos y fraguados al calor de la lucha común por eliminar las secuelas del colonialismo y el neocolonialismo, los nexos entre Cuba y Laos tienen una historia de más de 50 años. Este 22 de marzo, la mayor de las Antillas celebra los 70 años de fundación del Partido Popular Revolucionario de Laos, cuyos vínculos con el Partido Comunista de Cuba constituyen uno de los grandes pilares de las relaciones bilaterales basadas en el legado de los líderes históricos Fidel Castro y Quezon Fombijane. A propósito de las 7 décadas del Partido Laosiano, se desarrolló en el Palacio de la Revolución un acto conmemorativo al que asistió el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Durante el encuentro, el embajador del país asiático en La Habana resaltó la trascendencia de la fecha para su nación. El día 22 de marzo de este año es un día especial para el pueblo de Laos, es un día de nacimiento del Partido Popular de Laos, quien es el partido de clase trabajadora y el pueblo trabajador. Es el primer partido del pueblo lao, partido que puede considerar el organizador y liderar la causa revolucionaria durante más de 70 años. Por su parte, la miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Teresa Amarelle Boué, refirió la hermandad entre las organizaciones políticas, los gobiernos y los pueblos de Cuba y Laos. La profunda amistad entre nuestros partidos se refleja también en una permanente solidaridad. El hermano pueblo laosiano ha recibido la colaboración médica cubana en territorios como la provincia de Houfang, considerada la cuna de la revolución. La proyección de la política exterior de Laos hacia Cuba ha estado determinada desde los años 60 del pasado siglo por los sentimientos de esperanza, inspiración y orgullo, aun cuando no se había establecido oficialmente la República Democrática Popular. Por eso, Cuba recuerda esta fecha de trascendental importancia para el pueblo laosiano. Adriana Salles, Cuba Visión Internacional. Continuamos con otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó el apoyo de su país al reclamo por la liberación de Mahmoud Khalil, estudiante palestino residente en Estados Unidos. Desde su perfil en la red social X, el canciller cubano afirmó que el gobierno estadounidense debe detener las amenazas y el acoso a estudiantes extranjeros que se oponen a genocidio israelí en Gaza. Pretenden silenciar así denuncias al exterminio que están apoyando, apuntó en su mensaje. El joven Mahmoud Khalil, activista palestino residente legal en Estados Unidos, fue arrestado el pasado 8 de marzo y trasladado a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Luisiana por su participación en las protestas contra las masacres de Israel en la Franja de Gaza.
La medida ha sido calificada como una violación de los derechos de la primera enmienda, por lo que miles de manifestantes salieron a las calles de Nueva York para exigir la liberación del activista palestino. Veamos ahora el video del arresto de este joven de Khalil, de 30 años, que no tiene siquiera antecedentes penales. So turn around. Okay, let's not. Okay, he's not resisting. He's giving me his phone, okay? He's not, I understand, he's not resisting. Like, There's no use for this. Don't worry about it. You're gonna have to come with us. Don't worry. I'm coming with you. No worries. No one's resisting, no one's getting worked up. you guys really don't need to be doing all of that. Let me ask, can we get a name, please, can we get your name? I understand the lawyer is asking for your name. Over there. We don't give our names. The lawyer's asking for your name. He's saying they don't give their names. Oh, yeah, they'll be taken into immigration custody. Tenemos otras informaciones. El canciller cubano Bruno Rodríguez, que se encuentra de visita por países africanos, rindió homenaje en Senegal al héroe nacional José Martí, según informó la embajada cubana. Ante el busto que forma parte de la colección permanente del Monumento al Renacimiento Africano, Rodríguez depositó una ofrenda floral acompañado por representantes de la Asociación de Amistad y Solidaridad entre los pueblos de Senegal y Cuba. Participaron de este homenaje los estudiantes del círculo hispánico de la Universidad Cheikh Anta Diop. Según datos de la agencia Prensa Latina, también pudieron apreciar la exposición Herencias Vivas, inaugurada el 13 de marzo, de conjunto con las embajadas de Colombia y Venezuela, y donde Cuba exhibe en formato audiovisual rostros y semblanzas de las mujeres afrodescendientes más significativas de la historia hasta la actualidad. Con estas actividades concluyó el periplo del canciller cubano, quien visitó Sudáfrica, Etiopía, Burkina Faso, Nigeria, Ghana y Senegal, con vistas al refuerzo de las relaciones bilaterales con estos países. Primera pausa informativa en nuestra emisión. Tenemos otros contenidos para compartir. Usted no se vaya. Somos una redacción informativa integrada para mostrar el minuto a minuto de las noticias más relevantes de Cuba y su inserción en el ámbito internacional. Cuba y su gente son el corazón de nuestro trabajo. Y estamos aquí para contarles sus historias, las 24 horas, los 7 días de la semana. China en el ámbito de la digitalización y Representante para el presidente de sus conocimientos y hallazgos. A grandes rasgos, esto es El político francés Michel Lepré. De acuerdo con las intervenciones de los participantes. Gracias, Rodolfo. Efectivamente, como cada día acá en nuestro contacto con nuestra mediación constante, usted está siempre bien informado. 2025 no será diferente. seguiremos comprometidos con la verdad. Y otra de las órdenes del gobierno de Donald Trump ha sido anunciada: la revocación del estatus legal temporal para más de 530,000 inmigrantes, entre ellos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, una medida que se hará efectiva a partir del 24 de abril. Según la información publicada por la agencia Prensa Latina desde su corresponsalía en Washington, con esta decisión la actual administración de la Casa Blanca da por terminado el llamado parol humanitario, concedido durante el mandato de Joe Biden a esas personas para que pudieran entrar al país de forma legal y permanecer allí por un periodo máximo de 2 años en un estatus de protección temporal contra las deportaciones. Varios medios de prensa han referido que tal disposición pondrá a cientos de miles de personas en una condición incierta a expensas de la eventual expulsión acelerada si no cuentan con otro estatus legal. El martes 25 de marzo, el Registro Federal publicará un aviso sobre el programa, conocido como CHNV, iniciales de las naciones afectadas, para que personas en libertad condicional sin una base legal para permanecer en Estados Unidos tras finalizar el plan abandonen el territorio nacional antes del vencimiento de su autorización de entrada. Esta decisión de Donald Trump saca a flote una dura realidad, pues no se trata de deportar a migrantes criminales o indocumentados, sino que despojará del estatus legal a quienes ingresaron a Estados Unidos de manera regular y ordenada.
Seguimos con más. El embajador chino en Cuba, Juan Xin, realiza un recorrido por la provincia de Santiago de Cuba. El funcionario de la nación asiática ha visitado el puerto multipropósito Guillermo Moncada, el Museo 26 de Julio, el Palacio de Gobierno Provincial y un parque solar en construcción. En su cuenta de X, Juan Xin recibió haber sostenido un encuentro con la primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago, Beatriz Johnson Urrutia, quien lo recibió y organizó su visita al Museo 26 de Julio. El distinguido visitante y Johnson conversaron sobre la cultura y las tradiciones de ambos países, la solidaridad, la admiración y el respeto mutuo entre los dos pueblos, así como las características de la economía de Santiago y los trabajos para transformar la matriz energética, en lo que el gobierno chino brinda total apoyo a Cuba. Finalmente, en el municipio de Contramaestre, el embajador del gigante asiático visitó el parque solar fotovoltaico en construcción Las Guásimas, planificado para sincronizar en abril al sistema electroenergético nacional con un aporte de 21.8 megawatts. Santiago de Cuba es un libro vivo de historia revolucionaria, dijo el embajador chino. El embajador chino publicó además en su cuenta de X un resumen de su visita en la Oriental Provincia al cementerio Santa Ifigenia para rendir homenaje a los héroes que han luchado por la independencia y la liberación de Cuba. Veamos. Lista la información meteorológica en Cuba Noticias fin de semana. Ya se encuentra con nosotros el máster en ciencias, Elier Pila. Saludos, Elier, bienvenido. Gracias y buenas tardes. Las condiciones del tiempo en el área continúan poco favorables para la lluvia. Tenemos el frente frío número 12 que ha llegado al territorio cubano, muy debilitado, cuyo extremo sur alcanza la costa norte de la parte central del país, lo que puede posibilitar para este sábado la posibilidad de alguna lluvia muy aislada en zonas de la costa norte de la parte central. En el resto, algunos nublados, pero un ambiente mucho más seco, poco favorable para la lluvia. Eso sí, para la poca nubosidad durante horas de la madrugada, lo que va a continuar dando lugar a que continúen siendo algo frías las madrugadas durante el resto del fin de semana. Tendremos el pronóstico para los destinos turísticos de la parte occidental del país durante este domingo. Predominio de cielo con poca nubosidad, nublados parciales en la tarde en algunas localidades y muy baja probabilidad de lluvias. Todavía la madrugada fría, sobre todo hacia la parte interior y sur, en la costa norte valores de 18, 19 grados Celsius, en el resto entre los 15, 16, 17 grados y hasta 21 en el caso de Cayo Largo del Sur. Las máximas en la tarde ascendiendo ligeramente, ya valores un poco más elevados, una tarde ligeramente cálida, las máximas entre los 28, 29 grados Celsius. En el caso de la parte central, algunos nublados parciales en zonas de la costa norte en las primeras horas del día, en el resto predominio de poca nubosidad, algunos nublados durante la tarde y nuevamente baja la probabilidad de lluvias. Madrugada que será todavía algo fría en zonas del interior, valores de 16 grados en Santa Clara, 17 para Trinidad y 18 para la ciudad de Camagüey. En la zona norte, las mínimas un poco más elevadas, cercanas a los 22 grados Celsius y máximas entre 28, 30 grados para Santa Clara y 31 en Trinidad y también para la ciudad de Camagüey. En el caso de la parte oriental, tendremos también predominio de poca nubosidad hacia la parte interior. En el caso de la costa norte, algún nublado parcial en las primeras horas del día. En la tarde, la probabilidad de algún chubasco aislado en zonas del interior y el sur de la parte oriental, en este caso en la ciudad de Bayamo. En el resto, más escasas las precipitaciones. Para la madrugada, valores mínimos de 14 grados en Bayamo, 20 para Santiago de Cuba. En la zona norte, mínimas de 20 y 22 grados en Baracoa y Playa Guardalavaca. Y en la tarde, máximas cercanas a los 27 y 28 grados en la parte norte. En el sur, más calor, 32 grados en Santiago de Cuba y 33 grados Celsius para Bayamo. En cuanto a los datos astronómicos para este domingo, la salida del sol en la ciudad de Santiago de Cuba, 7 y 5 minutos de la mañana, 7 y 21 minutos en Santa Clara y exactamente a las 7 y 30 minutos en la ciudad de La Habana. La puesta de sol en la ciudad de Santiago de Cuba, 7 y 15 minutos de la noche, en Santa Clara 7 y 32 minutos y en La Habana a las 7 y 42 minutos pasado meridiano. Comenzamos justo este sábado la fase de cuarto menguante, la luna nueva la tendremos el próximo día 29 de marzo. Así que un fin de semana con temperaturas frías en la madrugada, baja probabilidad de lluvias y la tarde un poco más calurosa, sobre todo hacia los destinos de la parte oriental. Usted continúa acá en la sintonía de Cuba Noticias en su edición de fin de semana. Gracias, Elier, por toda la información. Excelente día para ti. Nosotros avanzamos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su agradecimiento hacia los médicos cubanos por la labor que realizan en las zonas más remotas de la nación azteca. En su habitual conferencia de prensa matutina, la mandataria se refirió a los galenos de la Mayor de las Antillas con un emotivo mensaje. Escuchemos. Todos los médicos cubanos, que además agradecemos muchísimo, y es muy importante que la gente sepa que no es que sustituyen a un médico mexicano. Esta contratación de médicos cubanos se hizo para especialidades donde en ciertos lugares, por más que se abren las convocatorias y se abren, no hay médicos mexicanos que quieran ir a estos lugares. Muchos de ellos están en los lugares más apartados. Y eso lo hacen, pues, obviamente por decisión voluntaria. Entonces, tienen un seguimiento tanto por la Secretaría de Salud, que sabe perfectamente su nombre, dónde están, su horario, etcétera, como por propio Migración, porque también pues son médicos que vienen con una visa especial. Entonces, sí hay seguimiento, por supuesto, y ahí me ha tocado ver, ahora que he estado recorriendo el país, que voy a algunos centros de salud, me ha tocado ver la participación, cómo están trabajando y el agradecimiento de la gente de su participación para poder cubrir alguna especialidad que por alguna razón, ya sea porque no hay médicos que se quieran ir a vivir al lugar o porque sencillamente no hay suficientes médicos especialistas en esa especialidad en México. Nuestra presentación lo indica, momento para los deportes en Cuba Noticias fin de semana. Ya se encuentra lista en su set habitual nuestra comentarista deportiva Claudia Audet. Qué gusto, Claudia, bienvenida, saludos. Saludos, Osmar, para ti y para todos los que están en nuestra sintonía. Inicia la información deportiva en Cuba Noticias y comenzamos hablando de atletismo, pues lo decíamos en titulares. La pinareña Leyanis Pérez Hernández se coronó campeona en el Mundial Bajo Techo de Nanjing con un impresionante salto de 14.93 metros, mejor registro mundial del año, mientras que la también pinareña Liadagmis Povea se llevó la plata con 14.57, igualando así su mejor marca de la temporada. Ana Peleteiro de España completó el podio de premiaciones con 14.29 en una competencia donde la regularidad de las cubanas marcó la diferencia. Cambiamos de tema y continuamos ahora con el pasatiempo nacional, pues hace minutos arrancaron las acciones correspondientes en la tercera liga élite del béisbol cubano. Recordemos que los Leones de Industriales en sus predios del Coloso del Cerro enfrentan nuevamente a los Alazanes de Granma. En tanto, el Julio Antonio Mella de las Tunas vuelve a acoger los duelos entre los leñadores locales y las avispas de Santiago de Cuba. Por su parte, Tigres y Vegueros se ven las caras por tercera vez en el José Ramón Cepero de la capital avileña. Entonces, hagamos un repaso de la tabla de posiciones con los 6 partidos efectuados hasta este viernes. Leones y Tigres comparten la cima con balance favorable de 5 sonrisas y apenas un fracaso. Por su parte, las avispas marchan en el tercer puesto, con 3 éxitos e igual cantidad de reveses. En tanto, Alazanes y Leñadores marchan en cuarto y quinto escaños, con 2 victorias y 4 descalabros, y Pinar del Río cierra la tabla de posiciones de la tercera liga élite con apenas un juego ganado y 5 perdidos. Continuamos con más del pasatiempo nacional, pues luego del partido de este viernes entre Leones y Alazanes, el periodista Guillermo Rodríguez entrevistó al lanzador matancero y que ahora viste el uniforme azul, Armando Dueñas, a propósito de su excelente rendimiento hasta ahora en el torneo y su futuro contrato internacional. Veamos. Armando Dueñas, pitcher matancero, logra su segundo punto por juego salvado con Industriales, pichar en el Latino por primera vez vestido de azul. ¿Cuánto representa para ti y qué sensaciones has experimentado? Eso es un sueño de niño, de todo joven cuando viene de categorías menores, que siempre le ha gustado Industrial o Santiago, pero bueno, me tocó a mí representar a Industriales y estoy alegre aquí con el grupo, con Carmona. Me cogió en el refuerzo, pero bueno, y nada, estoy feliz por estar aquí lanzando y me siento bien. Se te ve fuerte, como habitualmente ocurre, estabas entrenando, ¿te sientes en forma deportiva? Sí, cuando terminé la Serie Nacional y mi contrato,
nunca paré, seguí entrenando y jugando el Club de Campeones con mi provincia. Y nada, Carmona cuando me llamó, yo le dije que estaba dispuesto para lanzarle y nada, hay que seguir trabajando. Dueña, que tiene un posible contrato fuera del país, háblame de esto también y bueno, me imagino que en algún momento tendrías que dejar el equipo. Sí, allá en Rusia el contrato mío me voy con Jaime Parra, que a mediados de mayo por ahí empieza la liga, pero la Copa empieza ahora a finales de abril. Me tengo ya casi ya el boleto de avión, el 17 de abril ya debemos estar partiendo para Rusia. Aquí tenés también al queche de tu equipo de Matanzas, tú te ayudas mucho. Sí, a Andri ya, llevo años con él ya, desde que él es juvenil, que jugamos sub-23 y todo, y nada, tenemos buena química entre yo y él ahí, que él me conoce cuando tengo que tirar la recta, cuando tengo que tirar el slide y todo, y ya, eso es un avance bueno. Cambiamos de tema. La dupla cubana de vóley de playa integrada por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo clasificó a los cuartos de final de la fase inicial del Pro Tour Mundial de Voleibol de Playa 2025 al superar 2-1 a su similar de Italia. El joven dúo antillano se dio en el primer parcial 18-21, aunque se impuso luego en el segundo y tercer parciales con 21-14 y 16-14 respectivamente, por lo que los nuestros siguen sin perder en el torneo. El binomio de la Mayor de las Antillas se enfrentará este sábado, a partir de las 6 de la tarde, a la selección de Portugal. Hablamos de fútbol ahora, pues este viernes la selección de Cuba cayó 1-2 en el partido de ida de la clasificatoria a la Copa Oro 2025 frente a su similar de Trinidad y Tobago. No obstante, el partido definitorio acontecerá el 25 del presente mes en el estadio Hato Boldón de Puerto España, con la encomienda para los de la Mayor de las Antillas de borrar el precedente cercano de la derrota con 3-1 como visitante para de esta manera poder avanzar. Y así culmina la información deportiva en Cuba Noticias fin de semana. Muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro. Gracias a ti, Claudia, por la información. Te esperamos una próxima vez. Ahora los invito a una segunda pausa informativa. Como es habitual, al regreso usted podrá conocer detalles de la información cultural. No se vaya. Ya lo adelantaba, momento para la cultura. Cuba fue el país invitado de honor por Nigeria para celebrar el Día Mundial de la Poesía. La delegación cubana que asistió al encuentro ha sido una representación de lo más genuino de la poesía y la música de la Mayor de las Antillas. Mara Góngora con el reporte. Efectivamente, colega, desde Nigeria se origina nuestra señal y el intercambio ha sido hermoso entre la delegación cubana con la nigeriana a propósito del Día Mundial de la Poesía que se celebra cada 21 de marzo. Hemos tenido la oportunidad de recoger varios momentos importantes de ese intercambio cultural donde la expresión poética también se convirtió en música. El recibimiento de nuestra delegación fue realizado en horas de la tarde de este 21 de marzo en el Centro Cultural Tierra Culture, hecho también por Wolso Yinka, quien es la principal figura que propició el intercambio cultural. Wolso Yinka, Premio Nobel de Literatura, condecorado en Cuba en el año 2024 con la medalla Aide Santa María en la Casa de las Américas. Ha sido una gran oportunidad realmente para nosotros venir a este país que tiene tantos lazos en comunes con Cuba, donde muchas de nuestras principales tradiciones han también surgido desde aquí. Cuando llegamos al aeropuerto hace unos días nos recibieron con un bienvenido a casa y realmente así se siente cuando hemos compartido con nuestros hermanos nigerianos, que estamos verdaderamente en casa. Ha sido una oportunidad tremenda de mostrar nuestra música, de mostrar nuestra poesía y de coincidir en un lenguaje que evidentemente no le importan las fronteras de un país y de otro, porque nos entendimos perfectamente desde el lenguaje del alma, que también es el lenguaje de la poesía. Nuestra delegación estuvo conformada por los poetas Alex Pausides, Edelmis Vega, Israel Domínguez y el poeta repentista Emiliano Sardiñas.
Nigeria es un sueño para los cubanos. Ahí están muchas de las raíces de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra manera de ser, del modo en que somos, del modo que pensamos y que sentimos. Como decía el poeta César Vallejo, me he extasiado hasta las lágrimas. Por tanto, ha sido una experiencia inefable, una experiencia que no podría explicar totalmente, pero lo que puedo decir es que una vez más se demuestra que poesía y religión, poesía y espiritualidad, poesía y música, poesía y arte es una sola cosa. Otro momento especial fue la presentación de la Orquesta Camerata Cortés, dirigida por el maestro Orlando Valle Maracá. Doble honor, uno, ser invitado por una personalidad tan grande como Soyinka, Wole Soyinka, y segundo, en el Día Mundial o Internacional de la Poesía. Ya llegamos al final de nuestro espacio, pero antes repasamos las noticias más trascendentes durante la emisión. Le informamos sobre el acto desarrollado en Cuba para celebrar los 70 años de fundación del Partido Popular Revolucionario de Laos. Conoció junto a nosotros sobre el reclamo desde Cuba de la liberación del estudiante palestino Mahmoud Khalil, arrestado en Estados Unidos. En nuestra agenda informativa además le contamos que las pinareñas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea logran oro y plata respectivamente en el Mundial Bajo Techo de Nanjing. De esta forma llegamos al final de Cuba Noticias fin de semana. Muchas gracias por la sintonía. A usted lo invito a mantenerse con la señal de Cubavisión Internacional y sus multipantallas. Por lo pronto me despido con un cordial saludo desde La Habana.